Mientras tanto, en La Matrix, un programa del Observatorio de Política Internacional perteneciente al CERIMA. Tus minutos semanales para entender esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mientras tanto en la Matrix, el podcast de CERIMA. En esta oportunidad vamos a entrar entrevistando a Juan Elman. Juan es periodista de política internacional, especializado en temas relacionados con la Unión Europea y Estados Unidos. Además, tiene participaciones en programas como el Noticiero de Política Internacional de la televisión pública y tiene columnas en Radio Futurock, escribe para diferentes para diferentes diarios del país y tiene una participación en un programa también en Futurock que se llama Un Mundo de Sensaciones, especializado en política internacional. Así que bueno, bienvenido Juan, muchas gracias por estar acá con nosotros. Respecto a lo que teníamos interés de charlar, en primer lugar, era hacer cuál era tu lectura o un panorama más o menos general a una semana de las primeras elecciones en Europa después de que se desató la guerra, por ejemplo. En términos domésticos, yo creo que esta elección un poco profundiza este quiebre del sistema político francés, al menos como lo conocimos en la Quinta República, ¿no? Si ya en 2017 teníamos una performance muy mala de los dos partidos tradicionales, la centro-derecha republicanos, que en ese entonces la había ido mejor, en torno al 20% de los votos, y el Partido Socialista, que había sacado cerca del 6% en la última elección. Bueno, eso se profundiza en esta elección. Ninguno de los dos partidos llega al 5%, yo creo que ese es un dato singular. Y es un sistema, que tiene hoy tres grandes conglomerados, ¿no? La ultraderecha con Marine Le Pen, la izquierda con Jean-Luc Mélenchon, y esto que podríamos denominar el centro, pero me parece que viendo lo que fueron los últimos 5 años, yo creo que Macron lo que termina haciendo es encarnando, si querés, una centro-derecha liberal que come algo de la centro-izquierda, pero que de alguna manera se ubica como el partido o el nuevo partido de centro-derecha en Francia, ¿no? Creo que el otro gran dato para entender esa crisis que se venía viendo y que vuelve a pasar en este ciclo es la abstención, ¿no? O sea, el 28% de abstención, que es la cifra más alta de los últimos 50 años, son un buen diagnóstico de esa crisis. Y si uno mira, si uno toma lo que es la abstención sumado al voto en blanco y sumado a las propuestas de los candidatos de la primera vuelta, hay cerca de un 70% de votos que van hacia lo que uno podría decir un voto protesta, ¿no? Protestas del sistema político, protestas hacia la política, pero son opciones que conectan con ese descontento más sistémico. Eso a nivel doméstico. Podemos hablar también de la cuestión de lo que me planteaba acerca de la guerra. Yo creo que acá hay un hecho para notar que uno podría de alguna manera extrapolar al escenario europeo, que es, acá se vio muy claro en la campaña cómo Macron había cosechado al inicio de la guerra, antes, pero también en las semanas posteriores, un aumento en el apoyo y cierto ruido a favor en torno a su participación diplomática, ¿no? Teniendo un perfil alto, dialogando con Putin en un primer momento y después de alguna manera tomando un rol de portavoz o estando en la primera línea. Buscando por ahí intentar evitar que se llegara al desenlace en el que habíamos visto cómo en esas primeras semanas Macron había cosechado su actitud en la guerra, pero a medida que las semanas fueron pasando, el panorama fue cambiando. Y la discusión interna se fue acercando a
cuáles iban a ser los costos económicos para los ciudadanos franceses, bueno, ahí vimos como claramente el mensaje de Le Pen, que era un mensaje sobre todo económico, pensando en la cuestión de el costo, en la calidad, el costo de vida y la calidad de vida de la ciudadanía francesa, que iba a estar agravada por la guerra. Bueno, yo creo que ahí efectivamente vemos cómo a medida que se corrió un poco el tiempo, el mensaje de Le Pen terminó penetrando más. De hecho, me parece muy sintomático, más allá de que Le Pen tenía un mote personal por estos vínculos con el Kremlin, sí creo que esto de la oposición de Le Pen a las sanciones a Rusia, basadas, ¿no?, explicadas por el costo en el bolsillo de los franceses, yo creo que es un dato a tener en cuenta y uno puede pensar hoy, ni siquiera hay que irse tan lejos, digo, el otro país importante de Europa, en la Unión Europea, que es Alemania, digo, en Alemania se está discutiendo ahora acerca de los costos económicos de las sanciones y de la guerra a nivel general, ¿no? Lo que pasa es que no estamos en una campaña presidencial como la que tuvo Francia. En relación a esto que mencionabas de Alemania, considera, bueno, hoy, que es 2 de mayo, que se determinaron que no iban a pagar en rublos la energía, que consideraban que había que se estaban violando cláusulas contractuales, etcétera. Pero, digamos, ¿ves alguna diferencia clara entre el rol que está cumpliendo el canciller alemán y el rol que decidió jugar Macron? Sí, el rol de Scholz en la guerra, bueno, ha sido muy particular. Y es diferente al de Francia o al de Macron por varias cosas, ¿no? En primer lugar, la dependencia que tiene Alemania respecto a la provisión de energía rusa no es la misma que la de Francia. Lo voy a decir más fácil. Alemania está mucho más expuesta al corto del suministro, a cortar el suministro, que Francia. O que un país como España. Sí, las consecuencias que eso puede traer para la industria. Las consecuencias son mucho mayores. Efectivamente, la industria alemana también, digamos que en términos de capacidades industriales es mayor a la de Francia, depende también de esa energía. Y acá hay algo más estructural que uno puede pensarlo inclusive desde la era Merkel y un poquito antes también, que hay una apuesta muy clara de Europa, pero principalmente de Alemania, acerca de aumentar el volumen de comercio con Rusia, aumentar la interdependencia y que eso genere, digamos, las condiciones para generar un marco de estabilidad y seguridad en Europa, ¿no? Digamos, como que esa idea de que si uno podía comerciar con Rusia y estar más cerca en términos económicos, bueno, que esa relación iba a ser tan importante para Rusia que bueno, que sí, que podía joder, pero que al fin y al cabo a nivel estructural... Esto que terminó sucediendo... Claro, no iba a haber una guerra en Europa, digamos. Y eso, por supuesto, se rompe con la invasión de Rusia a Ucrania. Y hay también, en el caso de... hay 2 cosas también puntuales en el caso alemán. Primero, que la socialdemocracia alemana, que ahora vuelve al poder, tiene un vínculo mucho más estrecho con Rusia, sobre todo desde antes, de la segunda mitad del siglo XX, más estrecha que de otros partidos de Alemania, ¿no? De hecho, me parece que como dato singular, Schröder, que era el anterior canciller socialdemócrata, es el líder, es el presidente del gasoducto Nord Stream, digamos, que es uno de los gasoductos que ya está construido y es un era tipo, el que estaba, el Nord Stream 2 claro, el Nord Stream 2 fue el que se terminó cancelando, sí, o el que no entró, digamos, en vigencia. Pero en el caso de Schröder, además, Schröder es muy amigo de Putin, o sea, es uno de los más amigos de Putin a nivel europeo. Es cierto que Schröder ya no tiene la misma influencia sobre el partido que antes, pero efectivamente hay una rama vieja del partido que tiene mucho más vínculo con Rusia que otros jerarcas de partidos como el de Merkel, digamos. Y en segundo lugar, el segundo dato singular es la cuestión de defensa, que es que Alemania tenía una postura, sobre todo al principio de la guerra, respecto al envío de armas a Ucrania, si querés un poco más cautelosa que el de otros aliados europeos y el caso de Estados Unidos, también por esta tradición en términos de defensa, muy clara en la segunda mitad del siglo XX, más, no sé si la palabra es pacifista, no creo que sea esa la palabra, pero si querés un poco menos
aventurada y agresiva que otros. Alemania no es una potencia militar, digamos, como lo es Francia. Y creo que eso también condiciona un poco lo que fue la respuesta de Scholz, si bien están estos otros condimentos en el juego, ¿no? Seguro. Y volviendo un poco a Francia, ¿considerás que la política exterior influyó en los debates? ¿Fue un tema central en las discusiones de cara a las elecciones? Yo creo que influyó en el debate público, influyó en el debate público. No estoy tan seguro de que haya pesado la cuestión de la guerra en sí en el voto. Sí, por supuesto uno puede decir que el costo económico se vio agravado y que eso de alguna manera también influyó. Entonces si uno mira el aspecto económico, uno dice, bueno, entonces la guerra influyó en profundizar ese cuadro económico. Sí. Entonces en ese sentido estoy de acuerdo. Lo veo menos en términos, el hecho de que Le Pen haya sido aliada de Putin o cercana a Putin o al Kremlin durante muchos años, eso que parecía que le iba a generar un costo alto a Le Pen, me parece que no se vio en este ciclo, donde Le Pen mejora su performance y no creo que los votos que no saca Le Pen hayan sido por su cercanía con Rusia, me parece que tiene algo que ver con sus propias falencias. Y por fuera de la guerra, pero sí en relación a la política europea respecto del rol de Francia dentro de la Unión Europea o las decisiones o las discusiones que por ahí surgen, sobre todo más en el espacio de Le Pen, de cuestionar la participación de Francia dentro de la Unión, o la idea de por ahí más de Mélenchon de reconfigurar el funcionamiento del organismo. ¿Crees que también puede haber influido? Es un tema que cada vez se está discutiendo y por ahí poniendo más en boga en el debate público que en otros momentos donde no estaba en discusión. No, a ver, por supuesto hacen a los discursos de los principales candidatos, y en ese sentido la cuestión está, digamos. En el caso de Macron es muy claro, buena parte de la construcción del proyecto político de Macron en Francia está muy atado a su rol en Europa, digamos. Y ahí es importante decir que la crítica de Macron no es hacia la Unión Europea, es más bien hacia la OTAN, o era más bien, porque digamos son críticas que con la guerra se diluyeron un poco, ¿no? Yo creo que Macron hace un señalamiento muy claro acerca de la relevancia geopolítica de Europa en este contexto de mayor pugnacidad entre Estados Unidos y China. Yo creo que eso hace sentido, digamos, en ciertas capitales europeas, esto de, no depender tanto de Estados Unidos, sobre todo si Estados Unidos cambia de viento, porque es verdad que ahora con Biden había un acercamiento provechoso para muchos europeos, o para muchas cabezas europeas, pero lo cierto es que Trump puede volver en cualquier momento y de alguna manera la idea de Macron, insisto, hace sentido, ¿no? Ahora, creo que está bueno decir que lo primero es que esa idea de Macron se apoya en una larga tradición francesa que entre otros tuvo como exponente a De Gaulle, que es un símbolo de la derecha francesa, digamos. Esta idea de la autonomía estratégica de Macron no es nueva, y esta crítica o esta idea de que Europa tiene que tener mayor músculo militar y una voz propia no nace con Macron, digamos. Creo que eso está bueno remarcarlo para ver lo nuevo y para ver en dónde se apoya este debate. Y lo segundo es que, si bien decía que creo que en ese sentido como influye en la política exterior de los candidatos, creo que hay algo que tiene lugar en este ciclo electoral, sí diría, para decirlo un poco más sencillo, que no pareció ser un tema protagonista de la campaña. Más bien la campaña estuvo orientada a temas económicos, temas vinculados a la idea de futuro, a cómo vivir en Francia, y por eso también fue muy clara la adición del voto, ¿no? De acuerdo a los que votaron a Le Pen y los que votaron a Macron, o los que votaron a los dos candidatos en primera vuelta. Sí, podríamos decir que estas por ahí preguntas o cuestionamientos que tienen más, que no están relacionados o íntima o directamente con la realidad o la vida de los y las ciudadanas francesas, forman parte un poco de la, son un síntoma propio de la discusión que es la que terminó viéndose reflejada entre la élite
o lo que se quiso plantear como una contraposición entre la élite y el pueblo, ¿no? Decir, bueno, miren, a mí las discusiones respecto de el rol de Francia en una guerra que nos es ajena, o etcétera, quedan muy por fuera o quedan bastante alejados de mis problemas reales cuando no hay, no sé, cuando uno en la periferia o en las zonas más periféricas se empieza a encontrar con otras dificultades, como los precios de los alimentos o el acceso al trabajo o los salarios. Sí, eso también según el propio relato que hizo Le Pen, ¿no? Digamos, o sea, yo estoy de acuerdo con esa idea, pero es verdad que planteada de esa manera es un poco como lo planteaba Le Pen. Digo, como, sí. Pero creo que hace sentido porque efectivamente si uno mira, o sea, a ver, la idea de el apoyo al proyecto europeo, uno puede pensar que es más alto, y tiene evidencia para pensar que es más alto en las grandes ciudades que votan por Macron que en las periferias que no, digamos. Donde quizás no hay... Quizás ni siquiera es una pregunta, no es una pregunta, me lo dejo como interrogante. No, o sea, yo creo que hace mucho sentido, de hecho, este discurso más cosmopolita de Macron, no solamente cosmopolita, digamos, sino de mayor protagonismo de lo externo, de Europa. Bueno, esto lo sabemos por encuestas, es más atendible en las grandes ciudades que votan y en ciertos sectores sociales que votan por Macron o que tienen más inclinación a votar por Macron que en otros sectores sociales y geográficos que votan por Le Pen. No solamente porque sean euroscépticos, que podrían serlo, sino más bien porque las prioridades son otras, digamos. Y además lo que hace Le Pen, como el de otras candidatos de ultraderecha, es de alguna manera ligar lo que es la Unión Europea o el proyecto europeo a ciertas ataduras, ¿no?, neoliberales, a ciertas políticas de austeridad, a ciertos mandatos, digamos, que no le han mejorado la vida, y también esta idea de que ha trazado mucho Le Pen, esta cosa del globalismo contra el nacionalismo, ¿no? Entonces, en esa caricatura, en esa narrativa de que Macron representa, Macron u otros candidatos, que puede ser Pedro Sánchez, ¿no?, a el globalismo, bueno, la Unión Europea queda claramente de ese lado del globalismo, que de alguna manera va en contra de los intereses de, en este caso, la Francia profunda, pero puede ser la Reino Unido profunda, la campaña de Brexit, ¿no? Creo que eso está claro y se vio el Midwest, y se vio en el voto en esta primera y segunda vuelta. Y respecto de eso, esa cita que hablábamos, que mencionábamos recién, que vos me decías que se ajusta mucho a la que efectivamente fue, y lo dijo Le Pen en un discurso, esta disputa entre la élite y el pueblo, o lo popular. Vos adherís a ese diagnóstico. Ahora, Adhiero al diagnóstico, o sea, ¿qué diagnóstico? Esta idea de que efectivamente hay una disputa electoral en esos términos. Sí, o sea, sí, eso está claro, Le Pen lo dice, y o sea, esa idea de la distancia entre la élite y el pueblo, creo que forma parte del discurso político hoy actual en Occidente, en todos lados. Sí, eso iba a decir, que es algo que se puede replicar en ese sentido estoy de acuerdo, digamos. Si me preguntás a mí si la disputa es entre la élite y el pueblo, es como, sí, o sea, puedo estar de acuerdo. Yo creo que hay una gran desconexión de los gobernantes y los gobernados, digamos. Y creo que eso sirve para... No pasa solo en Francia, no, ni en la total, Unión Europea. Entonces, en esa idea estoy de acuerdo. ¿Cómo lo llamaría yo a ello? No lo sé, la verdad que no lo he pensado, porque por suerte no tengo que plantear una campaña, o sea, no le escribo en el curso a nadie todavía, y no sé, quiero hacerlo al menos por ahora. Y en segundo lugar, no soy político, con lo cual no tengo que pensar en una... Pero quizás lo plantearía en esos términos, es una idea interesante. Y ahora la pregunta podría ser, si Mélenchon no entra al balotaje por una diferencia de 1,5 puntos. Las preguntas que no sé, porque el diagnóstico fue después de la primera vuelta, ¿no? Esto como, bueno, otra vez es la de extrema derecha, aunque ahora hay una más extrema, y siempre se puede correr un poco la pared, y el centro, como decíamos al principio. Ahora,
1,5 puntos, 400.000 votos es muy estrecho. Sí, total, es Digo, probable que hoy estemos hablando de, o sea, si eso sucedía. Además, hubo una diferencia respecto a la última elección, que es que en la última elección el Partido Comunista estaba dentro de la alianza de Mélenchon. Entonces, si uno mira los votos que sacó, o sea, es probable que si el Partido Comunista, o sea, es plausible pensar que si el Partido Comunista entraba en esta alianza con Mélenchon, los votos llegaban, digamos. O sea, en términos matemáticos te da, la verdad que nunca todo es contrafáctico. Sí, es contrafáctico. Lo sabemos, pero se puede pensar eso. Se puede pensar que con el PSA dentro de Mélenchon hubiese estado en segunda vuelta. Bueno, y hoy estaríamos hablando quizás de otra cosa. Lo vamos a ver en las próximas, en las legislativas. Sí, hay una alianza ahora, se está discutiendo al siguiente el PS o no. La legislativa lo hace más complicado. Es posible que Mélenchon no consiga la mayoría que ansía. Es probable que esa mayoría la consiga Macron. Y es posible que además a la derecha le vaya mejor que a Mélenchon. Qué interesante sería igual. Si ganara, si lograra. Sí, sería muy interesante porque sería forzar un gobierno de cohabitación, lo cual sería en estos últimos periodos de gobierno algo inédito. Recordemos eso, que la Asamblea Francesa, si obtiene, creo que son 289 diputados, puede votar al primer ministro. Francia es un sistema semipresidencialista, digamos. Lo que pasa es que en general, por cómo está configurado el sistema, el presidente siempre elige al primer ministro porque tiene la mayoría parlamentaria. Ahora, el primer ministro viene de ahí, viene del Parlamento. Entonces, si Mélenchon saca una mayoría en las elecciones legislativas, que hay que recordar son a 2 vueltas, lo cual eso también a priori beneficia a partidos o del centro o más pro-establishment. Eso es una teoría, puede cambiar, porque el escenario ya ha cambiado. Sí. Pero si quien hubiera dicho hace 20 años que la situación... 10 años, digo, pero sí, total. Bueno, si eso sucede, si Mélenchon saca una mayoría, entonces tiene los escaños para forzar que el primer ministro sea propio, digamos, o sea, venga de esa mayoría, con lo cual sería un gobierno de cohabitación entre Macron y la izquierda, a lo que insisto, no es descabellado, pero hoy está lejos, digamos, según las encuestas. Puede ser posible. Pero sería, por supuesto, un shock, ¿no? La experiencia española, que no es exactamente igual, pero tampoco cosechó los... ¿Española por qué? Y esto igual es más propio. Pero digo, no es lo mismo Pedro Sánchez que Macron, lógico. Sí. Pero también esa idea de buscar que hubiera un representante de una izquierda, más de izquierda. ¿Por Podemos? Sí. Pasa que no. es que lo que pasa es que ahí fue una... O sea, sí, fue una alianza política. Fue una alianza, claro, porque España es un sistema parlamentario, lo cual hace que Sánchez, para formar gobierno, necesitaba... O sea, es como una lógica, claro. Sí, es diferente porque los necesitaba para poder llegar al poder, efectivamente. Y porque lo llamó él y porque gobiernan ahora juntos, y si bien hay diferencias de peso, es una coalición que ya, bueno, que tiene más de 2, o sea, 3 años. 3 años, wow. Pero, digamos, es muy diferente porque el sistema es diferente, es uno semipresidencialista y uno parlamentarista. Y bueno, fue una alianza votada por las bases que sí, el pero gobierno, creo que digamos, la llamó. La intención por ahí de hacer un contrapeso con una izquierda un poco más extrema, no sé si dio los resultados que, bueno, lo podrías trasladar a distintos escenarios. Como es lo mismo que está pasando. Sí, si lo podemos pensar, yo creo que, a ver, si uno mira coaliciones amplias en Europa, creo que el caso más exitoso es, hay una idea es el caso de Portugal. De coalición, de funcionamiento como coalición, diferente. Que la alianza se rompió ahora y ahora el Partido Socialista ganó una mayoría yendo a una elección. Entonces es una coalición que ya no existe más, pero existió. La Xeringosa, que además en portugués es como medio... creo que emula algo inestable, ¿no? Como sin mucha firmeza, lo cual... es interesante esa figura porque era una figura que un poco anticipaba una coalición que quizás no estaba destinada a durar mucho y bueno, se terminó rompiendo, pero duró y fue la coalición de izquierda, recordemos, digo, el bloco de izquierda, entre ellos el Partido Comunista, digo, dentro de esa coalición, con el Partido Socialista que gobernaba y que sigue gobernando o que sigue liderando Antonio Costa, ¿no? Esa coalición fue muy exitosa y fue de hecho el modelo que se siguió mucho desde España.
Te diría que dentro de Europa fue lo que más se siguió, pero bueno, ahí tenés cada particularidad, escenario, sí. claro. El caso alemán, por ejemplo, Scholz en la campaña desechó la idea de tener una coalición de izquierda con Die Linke, ¿no? Y en cambio se acostaba a reeditar una gran coalición con la centro-derecha, o lo que hizo ahora, que fue juntarse con liberales y verdes, ¿no? El caso de España es un caso interesante, un caso muy particular, muy propio de cómo cambió la coyuntura española en los últimos años, sí. Digamos, ahí creo que la tensión en España... Contra lo que se enfrentaba por ahí el PSOE y Podemos fue también variando. No era lo mismo hace 4 o 5 años que... Claro, al mismo tiempo también hubo condiciones coyunturales. Podemos perdió peso, o sea, Podemos se dio cuenta que solo no podía, y estaba, digamos, cayendo mucho en términos de apoyo. Había algo en la relación de fuerzas que hacía que ninguno de los partidos de izquierda podía gobernar en soledad, en soledad o con su base preferida. Sí. Al mismo tiempo el hastío con Rajoy era más alto, y además recordemos que la coalición empieza para desplazar a Rajoy, porque es una moción de censura, donde a partir de ahí Sánchez consigue una mayoría sacando a Rajoy, y después de las elecciones también... Como 3 veces votaron en nada. Claro, ¿no? Eso fue, sacan a Rajoy y después se reedita las elecciones. Entonces ahí también en la izquierda, o en la izquierda de manera amplia, ¿no? Con el PSOE también dentro de la discusión, estaba esta idea de, bueno, seguir apostando a un gobierno de izquierdas y que no vuelva a la derecha, en este caso ya con Pablo Casado como líder del PP, y ya con Vox dentro del escenario político, ¿no? Sobre todo en el último ciclo electoral. Y después, bueno, situaciones coyunturales. Pedro Sánchez es un líder del PSOE que está más a la izquierda que otros líderes anteriores. Sí diría, para cerrar un poco la respuesta, que la particularidad en el caso español no está tanto marcado por la distancia ideológica, programática y personal de las izquierdas, como de la inclusión o exclusión del bloque independentista, digamos. Esa para mí es hoy la mayor particularidad que tiene la coalición, y la que más es lo que más de alguna manera termina reflejándose hacia afuera, ¿no? Digamos, no solamente que empezó a gobernar con Podemos, sino que tiene en la base de apoyo parlamentario a los independentistas, digamos, ¿no? Porque no le da en términos de votos y relación de fuerzas para otra cosa, ¿no? Seguramente el PSOE quisiera gobernar solo, pero no puede. ¿Qué rol considerás que jugaron un rol fuerte las protestas de los chalecos amarillos? ¿Transformaron el escenario político francés? Sí, no? Yo creo que lo transformaron. A ver, me parece que la principal... ¿O intervinieron? Sí, yo creo que lo más... A ver, tuvo efectos concretos, directos, prácticos, que fue casi... O sea, un gobierno que fue puesto en coma, digamos, en el caso de Macron, y que de hecho ha sido muy raro también. Creo que la pandemia ahí jugó un rol, ¿no? Que el gobierno haya podido reactivar y seguir después de la protesta, bueno, ha sido un caso particular, ¿no? Para seguir de cerca. Sí, lo dañó, digamos, ¿no? De hecho, si uno mira los números de la economía francesa, o sea, es probable que Macron no haya avanzado todo lo que le hubiera gustado. Recordemos, Macron tuvo 5 años con mayoría parlamentaria. Es posible que Macron no haya avanzado todo lo que se propuso. Es posible que Macron haya tenido un déficit más alto y haya mantenido un nivel de gasto público alto por consecuencia de los chalecos amarillos, cuya mayor importancia radica más en lo que expone que en lo que abre, digamos. O sea, es exponer el malestar muy profundo, muy estructural de una parte de Francia, la cual ni Macron, ni el Partido Socialista, ni la política tradicional en general estaba no solo hablando, sino representando. Eso creo que fue la mayor consecuencia, ¿no? Digamos, lo que expuso, lo que revela, lo que muestra, más que lo que cambia. Y creo que en esta elección, bueno, fue un caso muy utilizado, sobre todo por Marine Le Pen, también Mélenchon. Es probable que a ver... digamos, tampoco es un colectivo político que tuvo una representación
directa, ¿no? No, hay de todo. Se fracturó digamos, no la demanda, sino la representación. Justamente probablemente haya quienes votaron a un sector y otros a otro por la... Sí, es posible que buena parte... O sea, a ver, es posible pensar que en los chalecos amarillos había una buena cantidad de abstencionistas, así como una buena cantidad que votaba por opciones protestas, o también incluso chalecos amarillos que votaron opciones tradicionales. Lo veo en menor proporción, pero digamos, es plausible. Sí creo que es bastante sintomático el hecho de que Marine Le Pen haya ganado en las zonas, o le haya ido mejor en las zonas de lo que se llama esta Francia periférica, que, bueno, coincide geográficamente con el movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Por dónde salió, que no sale en París, llega a París, pero surge en este interior de Francia, ¿no? Que, bueno, no votó ciertamente por Macron. Podríamos decir, coincidís en pensar que Macron, a pesar de muchas dificultades que tuvo para gestionar la pandemia y muchas, digamos, como medidas que fueron bastante resonantes en su momento, gana esta elección más por funcionar y actuar como un techo contra, como una contención contra la extrema derecha, que por sus propias políticas o su propio proyecto político. Sí, creo que tal cual. Creo que es muy claro. Macron gana la segunda vuelta y, o sea, a ver, se aprovecha de esta fractura en el sistema político en la primera, en el sentido, digamos, Macron es verdad que le va un poco mejor que en 2017, pero digamos, creo que está claro que él gana la segunda vuelta por no ser el candidato de ultraderecha, digamos. Y es verdad que igual tiene un piso que le permite ganar la primera vuelta en términos numéricos, pero bueno, sigue estando debajo del 30%, ¿no? Gana porque está en contra de Le Pen, digamos, en la segunda. Eso está claro. Después, qué sé yo, hay que tener algo de mérito para sacar casi 30 puntos en la primera, digamos. Pero bueno, también se aprovecha de una oferta que en Francia no solo no se ha renovado. Sí, también estaba bastante como había muchos candidatos, entonces la oferta era bastante amplia, y 30 puntos, teniendo la cantidad de candidatos que había, es un número. Sí, no, y además en general, si uno mira las elecciones en Europa, digo, hoy estamos en un momento en Europa, y te digo que en buena parte del mundo también, donde las elecciones se ganan, sí, ya no con unas mayorías rotundas, sino de esta manera, ¿no? Sacando 30 puntos, después ganando en segunda vuelta por poco, digamos. Así estamos en general en Europa y en buena parte del mundo también, digamos. Y para ir cerrando, ¿tenés alguna cuestión que te resulte relevante para seguir? Bueno, están las elecciones de junio. Ya... Sí, eso está bueno para ver la relación de fuerzas y cómo se recomponen los actores políticos. Los partidos. Yo creo que, a ver, hay una gran incógnita de cómo va a entrar ahora el discurso y la energía de Macron a nivel europeo en este escenario de guerra, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy interesante a seguir, porque Macron era no solamente un gran crítico de la OTAN y un ferviente defensor de esta idea de la Europa con un músculo militar, esta idea de la autonomía estratégica de Europa, sino que también en pos de esa idea él proponía un acercamiento a Rusia, ¿no? Yo creo que hoy esa voz ha quedado muy diluida en pos de este momento, ¿no? Un momento donde la OTAN vuelve a tener mucho protagonismo, de pronto Finlandia se quiere meter, Rusia está canceladísima, ¿no? Entonces creo que esa voz ha perdido peso. Me interesa mucho seguir cómo va a calar la voz de Macron en este escenario europeo, digamos, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar que la espuma en algún momento va a pasar, digamos, en el sentido de que en algún momento las cosas que hoy está tapando la guerra van a volver a aparecer, Europa se tiene que volver a... Sí, los propios conflictos que sean consecuencia de la guerra. Venimos de varios años de ejes conflictuales como la seguridad, los refugiados, sí, etcétera, y total. Es una ola de refugiados diferente, pero son refugiados al fin, y todo un movimiento. Creo que esa reconfiguración falta por ahí para
para ver tan... Totalmente, y eso creo que es algo bueno, algo interesante a seguir, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el plano europeo? ¿Cómo hace el vínculo entre Alemania y Francia? Está esta discusión de si Macron va a liderar el bloque europeo o no, digamos, uno puede pensar que en términos carismáticos, de liderazgo personal sí, pero al mismo tiempo Francia es menos importante en términos estratégicos y económicos que Alemania, pero Alemania está con un gobierno más débil, no tiene la misma voz que tenía con Merkel, con lo cual hay pequeñas discusiones que en realidad reflejan discusiones grandes. La vio, se fue, claro, se fue justo, es como grandona. Total, efectivamente, la vio. Y bueno, yo creo que también hay que ver qué pasa en Estados Unidos para ver cómo opera ese debate, pero yo creo que estaría bueno seguir qué va a pasar con esa discusión más estructural de hacia dónde va Europa, que bueno, ha quedado naturalmente trastocada por la experiencia de esta guerra que, bueno, clausura algunas discusiones, abre otras, cambia la vocación de actores y bueno, revuelve todo también, ¿no? En términos de coyuntura. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Ustedes, a vos y a la invitación del grupo, ¿no? Por favor. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram como serima.fcpis, en Twitter como serimafcpis, en YouTube como serimafcpis, en Facebook como serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este, pueden visitar nuestra página web, observatorioserima.wordpress.com. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. Hasta luego.